Buenas tardes con todos. Soy el doctor Carlos Leiva. Agradezco a la Secretaría de Acción Científica por la invitación a esta ponencia en este curso para médicos no reumatólogos, organizado por la Sociedad Peruana de Reumatología. Los objetivos de esta presentación, pues básicamente es explicar el uso de la radiología en el diagnóstico y seguimiento de la osteoartritis. Vamos a hacer énfasis básicamente en radiografía convencional, detallar los ensayos radiológicos típicos de la osteoartritis, discutir algunos criterios para la clasificación de la osteoartritis en cuanto a grados, analizar las ventajas de la radiografía convencional, las limitaciones y, bueno, brindar ciertas recomendaciones para el uso adecuado de las imágenes radiológicas en osteoartritis. Rápidamente, para solamente hacer recordar que existe pues en la osteoartritis, y esto es conocido desde hace unos años, que predominan pues ciertas sustancias proinflamatorias o catabólicas de la matriz cartilaginosa en desmedro de aquellas sustancias anabólicas. De tal forma que en la osteoartritis pues ocurre un proceso inflamatorio local o regional que genera un daño del cartílago articular, ¿no? Con hiperplasia sinovial, angiogénesis, todos los cambios inflamatorios conocidos, los cuales derivan en un daño del cartílago articular, disminución del espacio articular, disfuncionabilidad de la articulación. Entonces, más o menos en un timeline, una línea de tiempo en cuanto a osteoartritis, tenemos pues que probablemente se inicia desde la producción o la generación de productos de degradación, que es completamente asintomático, hasta aquellos cambios de la composición de cartílago y luego estructurales, que normalmente podrían ser detectados en resonancia magnética composicional, o cuando ya existe edema de médula ósea, con cambios de cartílago que son, digamos, bastante sutiles en resonancia magnética, ¿no? Después de esto, pues ya empiezan a haber cambios en la remodelación del hueso, formación de hueso nuevo, osteofitos, por ejemplo, esclerosis isocondral, que ya son cambios detectables en radiografía, y eso es lo que nos vamos a abocar en esta charla. En esta etapa ya hay síntomas. Es una etapa en la que ya no se puede revertir, digamos, el daño que se ha producido, y finalmente ya pues ocurre un daño completo, donde tenemos una enfermedad en un estadio final, donde pues el grosor articular disminuye, existe atrición articular, colapso articular, y pues una discapacidad mucho más marcada. Entonces, al hablar de radiografía convencional, siempre recomiendo que se haga por pasos. Una técnica muy adecuada para hacerlo por pasos es esta del ABCD, que también se puede prolongar hasta E o S, en el cual pues hay la A corresponde al componente articular o de alineación, donde se pueden ver las erosiones. La B de hueso corresponde a los cambios tanto productivos como de disminución de densidad mineral ósea, como vamos a ver enseguida. La C corresponde al cartílago. Con respecto a la disminución del espacio articular, indirectamente se evalúa ahí cartílago, porque en radiografía sabemos que no se puede ver cartílago directamente. Y finalmente la D de distribución. Algunas veces se usa la E de extraarticular, o en otro caso la S de soft tissue, de partes blandas, que bueno, en osteoartritis sí se pueden usar realmente, pero lo más importante es que se conozcan estos 4 puntos, que nos van a ayudar bastante para poder diferenciar una radiografía convencional de un paciente con osteoartritis. Entonces tenemos la A de alineación o articular, en donde tenemos la posibilidad de ver erosiones a nivel subcondral, son erosiones a nivel central, ¿no? En la osteoartritis erosiva, artrosis erosiva, es bastante más evidente porque aparecen también junto con osteofitos, teniendo esta conformación de imágenes en alas de gaviota. A diferencia de otro tipo de erosiones en otro tipo de enfermedades articulares como la artritis reumatoide, en cual las erosiones ocurren en la zona desnuda de cartílago, por eso son erosiones marginales, o en todo caso, por ejemplo, en la bota, donde las erosiones tienen una conformación en mordida de ratón y pueden haber presencia de tofos, que en la radiografía convencional se ve como radiopacidades, digamos, dismórficas, ¿no? Sin una forma digamos, muy marcada. Ahora tenemos una serie de imágenes que nos representan pues las erosiones en diversas enfermedades articulares, donde tenemos pues la artrosis erosiva, donde se ven las erosiones centrales, en el hueso subcondral, el hueso que está adyacente al cartílago, y conformación de osteofitos, que son estos proliferaciones óseas que vamos a ver enseguida. Acá otra imagen de osteoartritis erosiva con una mala alineación también articular, una imagen de osteoartritis erosiva con una formación de osteofitos y erosiones, y conforman estas imágenes en alas de gaviota.
Y acá tenemos otra imagen de formación de osteofitos, pequeñas erosiones centrales, esclerosis subcondral en un paciente que tiene osteoartritis. En cuanto al hueso, formaciones o densidad del hueso, pues los osteofitos son, digamos, las manifestaciones de proliferación ósea que se pueden ver en osteoartritis. Tanto primaria como secundaria, pues ocurren en los márgenes de las articulaciones sinoviales y son secundarias el daño de cartílago. Cuando ocurren en columna, se pueden llamar espondilofitos o popularmente conocidos como los picos del oro, y tienen una, digamos, orientación horizontal o perpendicular al eje de la columna. A diferencia de otro tipo de hallazgos radiológicos en columna, como los sindromofitos, que son verticales, típicos de las espondiloartritis, ¿no? O de la proliferación ósea que ocurre en el DISH, en la hiperostosis esquelética difusa, idiopática, que ocurre en este tipo de proliferaciones óseas en segmentos continuos de la columna cervical dorsal. Y acá tenemos osteofitos en una enfermedad que se denomina enfermedad por depósito de microcristales, ¿no? O condrocalcinosis o pseudogota, donde aparte del osteofito se ve una calcificación en la zona de las partes blandas, ¿no? Que es, digamos, una característica del depósito de microcristales de pirofosfato de calcio. Además, a diferencia de lo que se suele ver en enfermedades inflamatorias, sistémicas, en la osteoartritis, el nivel de osteopenia la osteopenia yuxtaarticular es mucho menor que, por ejemplo, la artritis reumatoide, pero sí puede haber osteopenia yuxtaarticular en menor grado, ¿no? Acá tenemos otra imagen de osteofitos, tanto en la región femoral como en la región tibial, medial, en ambas rodillas, con una disminución del espacio articular en el compartimento medial de la articulación de la rodilla. En la letra C vamos a evaluar el cartílago. En realidad lo que se evalúa es el espacio articular en radiografía convencional, y es muy importante saber determinar que en un compromiso degenerativo, en una osteoartritis, la disminución del espacio articular es asimétrica normalmente, a diferencia de aquellas inflamatorias sistémicas en donde el compromiso del espacio articular es simétrico. Por ejemplo, una imagen bastante obvia es esta, donde hay una disminución del espacio articular femorotibial medial, con osteofitos. Esta es una osteoartritis de rodilla. Acá también tenemos una osteoartritis de rodilla, pero esto es una osteoartritis secundaria de una enfermedad inflamatoria, debido a que vemos que el compromiso es completamente simétrico, ¿no? Es probable que este paciente tenga algún tipo de enfermedad inflamatoria, una artritis reumatoide, quizás. Vemos bastante osteopenia también, ¿no? A diferencia de esta imagen. Entonces, hay que tener bien claro que el compromiso asimétrico va más por una enfermedad degenerativa o una osteoartritis. Acá también vemos otro pinzamiento, disminución del espacio acetabular superior, ¿no? Con colapso de la cabeza femoral, inclusive es típico de una osteoartritis. En este caso aparentemente es una osteoartritis secundaria, formación de quistes también acá, ¿no? Quistes subcondrales. Acá también tenemos un pinzamiento, disminución del espacio femorotibial medial con presencia de osteofitos. Y así mismo ocurre en la primera articulación carpo-metacarpiana. En el carpo también ocurren este tipo de cambios, pinzamiento, formación de quistes subcondrales, osteofitos, ¿no? En esta área, como vamos a ver en la letra D, son bastante típicas de osteoartritis. Entonces, ante un espacio articular disminuido, ¿no? Tenemos que pensar o tenemos que hablar si es simétrico o asimétrico, si tiene osteofitos o si es esclerosis subcondral. Probablemente estemos ante un cuadro de osteoartritis. La distribución es muy importante. En osteoartritis hay articulaciones que se afectan más frecuentemente, por ejemplo, las distales, interfalangicas distales, las proximales, la primera articulación carpo-metacarpiana, la articulación trapezoideo-escafoidea, la articulación cromoclavicular, la región cervical y lumbar en la columna vertebral, la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. También podemos tener compromiso de la primera articulación tarsometatarsiana. A veces también ocurre compromiso de las articulaciones del tarso, pero es menos frecuente. En resumen, entonces, para el ABCD, tenemos que en la parte articular de alineación, las erosiones, a nivel de hueso subcondral, normalmente son centrales, deformaciones en alas de gaviota, estamos ante un cuadro erosivo, en la parte del bone, de hueso,
hay poca osteopenia, o a veces no la hay por la esclerosis subcondral, también obviamente la osteopenia no es tan evidente, presencia de osteofitos, en el cartílago disminución, estrechamiento no uniforme del espacio articular, formación de quistes subcondrales, y en la distribución, pues las interfalángicas distales proximales, la primera articulación carpometacampiana, rodillas, caderas, primera articulación tarsometatarsiana, columna cervical y columna lumbar. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver varias imágenes respecto a osteoartritis, pero no sin antes mencionar que, por ejemplo, para evaluar, siempre es muy importante conocer las proyecciones con las cuales se debe evaluar una radiografía convencional, ¿no? En osteoartritis. Un ejemplo de esto es la rodilla, por ejemplo, ¿no? La rodilla, la proyección que debería, o la que tiene mayor sensibilidad para detección de cambios del espacio articular, es la proyección de Rosenberg, que ocurre en un ángulo, colocando el miembro inferior en un ángulo de 45 grados, 25-20, y el radio incidente tiene que estar en un ángulo caudal de 10 grados. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un mismo paciente de una proyección anteroposterior con carga, o sea, de pie, pero erguido el paciente, y vemos que acá el espacio articular está simétrico, y acá vemos en una proyección de Rosenberg un postero anterior, o sea, el rayo entra por la parte posterior hacia la parte anterior. Acá está la placa o donde se capta la imagen, ¿no? En contacto con la rodilla, y vemos que en realidad este paciente tiene un compromiso, un pinzamiento femorotibial, externo, ¿no? Lateral, ¿no? Y acá en este lado no se observaba mayor problema. Entonces es importante que se conozcan las proyecciones. Se puede indicar una radiografía de rodillas, por ejemplo, proyección posterior anterior, Rosenberg, o proyección posterior anterior en bipedestación. También es importante, obviamente, evaluar o tener una proyección para evaluar patela, espacio patelofemoral, pero siempre hay que, digamos, estar al tanto de cuál es la proyección con la cual se ha realizado el examen, ¿no? Y aparte, bueno, de la técnica radiológica, que básicamente quienes se encargan son los tecnólogos de radiología, en diversas, como verán acá en esta tabla, escalas de clasificación de grados de osteoartritis, ¿no? La más conocida es la de Kellgren-Lawrence, donde existen, pues, existen 5 grados, siendo el 0, pues, normal. Es la más conocida, se aplica para rodillas, es reproducible también probablemente caderas, pero realmente a veces se utiliza difusamente casi todas las articulaciones, pero es una clasificación o una estadificación, una escala para hablar de osteoartritis de rodillas. Pero existen varias, ¿no? La del IKDC, de Farban, Brand, de Albach, de Jagger. Entonces, las cuales evalúan diversos parámetros, todas ellas casi tienen en común la disminución del grosor del espacio articular por radiografía convencional, básicamente, pero algunas son bastante específicas. Por ejemplo, la de Brand, donde nos dicen que la disminución del espacio articular en el grado 0 tiene que ser menor del 25%, acá del 25 al 50%, o menor del 25% con cambios secundarios, etc. O sea, son escalas que tienen ciertos criterios bastante interesantes, que no se conocen mucho, más se usa la de Kellgren-Lawrence, que a veces es poco, digamos, hay a veces en las que no se puede clasificar, digamos, una radiografía en una u otra, porque, por ejemplo, tiene alguna disminución del espacio articular, pero no hay osteofitos. O viceversa, hay osteofitos, pero no hay disminución del espacio articular. Entonces, ahí hay que conocerlas, este tipo de escalas que se pueden utilizar. Sin embargo, ninguna de ellas, pues, digamos, es predominante o tan importante que se coloque, digamos, como una descripción adecuada de la radiografía convencional. Es la idea de esta charla. Acá, por ejemplo, en estas imágenes tenemos la estadificación del IKDC, y acá tenemos la estadificación de Albach, ¿no? Pero este de acá es del IKDC y este es de Albach, en la cual tenemos, por ejemplo, en la de IKDC tenemos que se da por porcentaje o por tamaño en milímetros del espacio articular. Acá, siendo el grado D menor de 2 milímetros, la disminución del espacio articular. O sea, que medir ahí en la imagen, si es digital, mucho mejor, porque es mucho más sencillo. Si es menor de 2 milímetros, se cataloga como un grado D. También esta de acá, aparte suelen haber otros cambios, siendo el grado D cuando existe prisión del espacio articular, ¿no? Contacto, una pérdida completa de cartílago articular y contacto de los dos huesos que forman la articulación, una trisión articular. Entonces,
como le difieren a las escalas, digamos, el objetivo es el mismo, estadificar digamos, el nivel de daño que produce la osteoartritis. Esta es la típica escala de Kerr-Lawrence para rodillas, en el cual ya pues acá está desde el grado 1, 2, 3, 4 hasta lo más patológico, donde hay disminución del espacio articular con presencia de osteofitos y esclerosis subcondral. Más Kerr-Lawrence 4, un Kerr-Lawrence 1, donde hay, digamos, un osteofito acá pequeñito, en la parte femoral medial, y bueno, sospecha quizá de que puede haber osteofitos en estas áreas. Acá un osteofito más marcado, disminución del espacio articular más osteofito y mucho más disminución del espacio articular y osteofitos. Como le digo, Kerr-Lawrence también se utiliza en otras articulaciones reproducibles. Acá tenemos la estadificación para la cadera, ¿no? Desde el grado 0, que es normal, hasta el 4, con osteofitos grandes, tanto en la parte tabular como femoral superior e inferior, con pérdida del espacio articular completo. La parte de esta teoría que es la más utilizada, como les mencionaba, es muy interesante conocer el atlas de estadificación que tiene OARSI. OARSI, que es la Sociedad Internacional de Investigación de Osteoartritis, ha desarrollado un atlas en el cual nosotros nos podemos guiar para estadificar o escribir una radiografía de un paciente que tiene osteoartritis, ¿no? Y este es bastante interesante y vamos a repasar este atlas porque en las imágenes obviamente es más fácil explicarlas que en la teoría. Entonces, por ejemplo, acá esto es parte del atlas del OARSI, donde tenemos una interfalángica distal, a mano obviamente, un grado 0 que es normal, ¿no? Acá tenemos un grado 1, que es donde hay ya un osteofito marginal, un grado 2, un osteofito marginal más grande, y un grado 3 donde los osteofitos son mucho más marcados. Acá solamente en esta imagen solamente describimos osteofito, ¿no? Acá hay parámetros para el osteofito, espacio articular, ¿no? Y eso es lo que en esta imagen nos centramos netamente en osteofitos, desde un grado 0 normal hasta un grado 3, donde existen osteofitos muy marcados. Acá tenemos en una interfalángica proximal, en donde tenemos un grado 0, una articulación normal, pasamos desde un grado 1 en un osteofito pequeño, mediano, muy marcado. De paso vemos estos quistes subcondrales que no los habíamos visto, que están descritos en la parte de Bone, pero acá vemos quistes subcondrales mucho más marcados. Y erosiones que son típicamente centrales, con la presencia de estos osteofitos gigantes o grandes, que son un estadio 3 para OARSI. También en la articulación trapecio-metacarpiana, donde vamos a pasar de un grado 0 normal, un grado 1, la presencia de un osteofito pequeñito, en un grado 2, osteofitos más marcados, un poco más grandes, y un grado 3 donde existen osteofitos mucho más grandes y un compromiso del espacio articular mucho más marcado en esta articulación, la primera carpo-metacarpiana, grado 3. Ahora, con respecto a espacio articular nada más, tenemos un grado 0 que es normal, un grado 1 que ya hay un compromiso del espacio articular, hay signos también, otros signos como la esclerosis subcondral, en la zona del espacio, donde el espacio articular está mucho más disminuido. Acá es un grado 2 de disminución del espacio articular y un grado 3 de disminución del espacio articular, que básicamente ya no existe, no hay división entre la falange distal y la falange media. No, ahí está, ya no hay cartílago articular ahí, y también de paso pues se pueden observar los osteofitos originales. En la interfalángica proximal, la misma para espacio articular normal, una disminución del espacio articular leve, mucho más marcada, predominio de esta zona lateral con quistes subcondrales y un espacio articular completamente disminuido, con presencia de quistes subcondrales y osteofitos en un grado 3. En la articulación trapecio-metacarpiana, también podemos evaluar espacio articular, siendo normal aquí, acá una ligera disminución, acá vemos algunos osteofitos, acá también mayor disminución con más osteofitos, y una disminución total del espacio articular en un grado 3, osteofitos bastante grandes, múltiples quistes subcondrales. Un grado 3 de disminución de espacio articular en la articulación trapecio-metacarpiana. En esta interfalángica distal de la mano, en el primer dedo, tenemos un grado 0 normal, un grado 1 que es un estrechamiento del espacio articular más acá, un grado 2 y 3 del espacio articular en esta articulación, un grado 3 de disminución de espacio articular en esta primera articulación interfalángica del primer dedo. En esta articulación trapecio-escafoidea, que es otra área de compromiso de la osteoartritis, también podemos evaluar
presencia de osteofito en este lugar y un estrechamiento del espacio articular. La estratificación tiene que ser la misma, sino que bueno, acá ya nos ha hecho no están estas imágenes de estratificación, pero vemos un grado 3 de disminución del espacio articular y un grado 2 de presencia de osteofito. En cuanto a alineación, vemos imágenes de mal alineamiento también en una interfalángica distal, en una interfalángica proximal y una subluxación en la articulación trapecio metacarpiana. La activación de la articulación trapecio metacarpiana con pinzamiento, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral en los componentes articulares. En cuanto a los cambios que se pueden producir por erosiones, vemos acá en la imagen, en la primera imagen, en la imagen A, una erosión bastante marcada, una erosión central, ¿no? Inclusive existe pseudoensanchamiento por la misma erosión, impresiona que la articulación tiene un espacio más grande y esclerosis subcondral muy marcada, ¿no? En la parte esto correspondería, por ejemplo, a la parte de evaluación de A, articular erosiones, y B, de hueso con esclerosis subcondral. En una interfalángica proximal, cambios similares, erosiones, quistes subcondrales, que son estas imágenes radiolúcidas, ¿no? Ven acá en la radiografía, con algunas trabéculas, pues estos son quistes subcondrales, ¿no? Y esclerosis subcondral muy marcada en esta imagen, algunos quistes subcondrales, osteofitos. En esta articulación trapecio metacarpiana vemos también presencia de erosiones, quistes subcondral, ¿no? Y esclerosis subcondral muy marcada, también quistes subcondral por acá, ¿no? Erosiones. A nivel de cadera también hay algunas, digamos, imágenes también proporcionadas por OARSI para clasificar como osteoartritis de cadera. Tenemos acá con respecto a osteofitos, una articulación normal. Acá un osteofito grado 1, acetabular superior. Centrémonos ahora solamente en acetábulo. Osteofito grado 2, acetabular superior. Y osteofito grado 3, acetabular superior. Obviamente acá hay más osteofitos, pero estamos viendo la parte acetabular superior, esta zona, esta área de acá, del acetábulo, o sea, la zona donde ingresa la cabeza femoral. Acá tenemos osteofitos, pero ya evaluando la zona femoral. Acá es normal, acá tenemos un osteofito grado 1, femoral superior. Acá tenemos un osteofito grado 2, femoral superior, y un osteofito grado 3, femoral superior. En esta área tenemos ahora la zona femoral inferior, normal, osteofito grado 1 femoral inferior, grado 2 y grado 3. Obviamente hay otros cambios bien que vamos a ver en adelante, la disminución del espacio articular y la esclerosis subcondral, pero acá nos centramos en los osteofitos, en este caso femoral inferior. En cuanto a estrechamiento del espacio articular, vemos un grado 1 de estrechamiento del espacio articular, hay esclerosis subcondral por acá en esta parte del acetábulo. Acá un grado 2 de estrechamiento del espacio articular superior y un grado 3 del estrechamiento del espacio articular superior, donde se pierde acá el espacio articular, en esta zona, en estas áreas de la articulación coxofemoral superior. Acá tenemos, en cuanto a estrechamiento, pero del espacio articular medial, grado 0, grado 1, grado 2, y un grado 3, donde el espacio articular medial ya no existe prácticamente, están unidos ahí. El cabeza femoral y el acetábulo. Obviamente también hay cambios adyacentes como los osteofitos, ¿no? En estas zonas, pero vamos la gradificación con respecto a espacio articular. En cuanto a osteofito acetabular inferior, tenemos un grado 1, osteofito acetabular grado 2 y osteofito acetabular grado 3. En cuanto a esclerosis femoral subcondral, pues vemos acá normal y acá una esclerosis subcondral femoral en esta área de acá femoral, en esta área de acá, entonces esclerosis femoral subcondral, aplanamiento de la cabeza femoral y engrosamiento del aspecto medial del cuello femoral, o esto le dicen back stressing, donde es como una especie de columna o un reforzamiento de esta área del cuello femoral, ¿no? Que se ve típicamente en articulaciones. Se puede frecuentemente en articulaciones que padecen osteoartritis. En cuanto a rodilla, también vemos en cuanto a osteofitos, en este caso medial femoral, osteofito medial femoral, acá tenemos un grado 1, esta zona acá estamos viendo acá un grado 2, acá, y un grado 3, femoral, medial. Acá tenemos el osteofito tibial, medial grado 1, grado 2 y grado 3. Obviamente cambios adyacentes como disminución del espacio femorotibial, pero esta es la gradificación para osteofito.
En cuanto al femoral lateral, un osteofito femoral lateral grado 1, grado 2 y grado 3. Y en esta área, un osteofito tibial lateral grado 1, grado 2 y grado 3. En cuanto al estrechamiento del espacio tibio-femoral medial, tenemos un estrechamiento en grado 1, grado 2 y grado 3. Acá tenemos un estrechamiento tibio-femoral lateral, grado 1, grado 2 y grado 3. Y, bueno, algunos otros cambios que se pueden ver en osteoartritis y que están en el atlas de Arce, por ejemplo, una tracción tibial medial, una esclerosis tibial medial o una esclerosis femoral lateral, ¿no? Que son estas, digamos, que se describen como o bien zonas radioopacas, ¿no? En la meseta tibial medial, zona radiopaca en el, digamos, cóndilo femoral lateral. Y acá pérdida del espacio articular con zonas radiopacas subcondrales en la articulación femorotibial medial. Entonces, habiendo terminado pues esta revisión imagenológica brindada por Arce, tenemos que, plantearnos la pregunta si es que es necesario pues tener una imagen de este tipo para clasificar o catalogar al paciente con diagnóstico de osteoartritis. Pues obviamente no. Fíjense acá, en realidad con examen físico, por ejemplo con crepitantes, con movimientos pasivos, se tiene una sensibilidad de hasta 89% para el diagnóstico de osteoartritis. Y si hay engrosamiento óseo, el ALIQ ratio para diagnóstico de osteoartritis puede ser de hasta 11. Entonces, pues, el diagnóstico de osteoartritis no necesariamente tiene que ser ayudado por imágenes, ¿no? Salvo que tenga cierta sospecha o plantear un diagnóstico diferencial. Pero cuando se añaden las imágenes, esta sensibilidad de los hallazgos clínicos aumentan hasta 91% y la sensibilidad aumenta mucho, ¿no? 83% y 93%, cuando se ven osteofitos en rayos X, pues se añade dolor de rodilla más osteofitos, ¿no? Siendo una ALIQ ratio de 11.9, pues, obviamente la especificidad aumenta muchísimo, ¿no? Y en cuanto a cadera, de la misma forma, ¿no? En cuanto a la clínica, digamos, tiene buena sensibilidad, la clínica como inducción de la abducción, de la articulación coxofemoral, dolor a la rotación interna menor de 15 grados, pero cuando añadimos los hallazgos radiológicos como al dolor de cadera, más osteofitos que se ven en radiografía, obviamente, nuestra rentabilidad diagnóstica aumenta con una sensibilidad y especificidad casi del 90%, un ALIQ ratio bastante alto. Obviamente, esto sí quería plantearles, estas son parte de las recomendaciones celular, realmente son 7 las recomendaciones celular publicadas en el 2017 para imágenes en osteoartritis. Y la primera recomendación celular es la que nos dice que no se requiere imágenes para hacer el diagnóstico en pacientes con presentación típica de osteoartritis. Obviamente no, vemos que en los hallazgos clínicos tenemos buena sensibilidad y especificidad si hacemos un buen examen clínico. En las presentaciones atípicas, bueno, se recomiendan las imágenes para ayudar a confirmar el diagnóstico o hacer un diferencial. No se recomiendan imágenes de rutina en seguimiento. Y esto quería ser puntual porque realmente se ha visto inclusive en revisiones, en metaanálisis, que realmente las imágenes de rutina no cambian el pronóstico de la enfermedad y muy poco el manejo. Sin embargo, se recomiendan imágenes si hay una progresión inesperada de los síntomas, obviamente que sí, ¿no? Un cambio de características clínicas para determinar si esto se debe a que ha empeorado la osteoartritis o hay un diagnóstico adicional. Si se necesitan imágenes, se debe usar la radiografía convencional simple antes que otras modalidades. Y esto es algo que todavía sigue en boga, aunque en los últimos 5 años la cantidad de papers, de investigaciones con respecto a radiografía convencional ha disminuido radicalmente a favor de los papers o estudios con respecto a resonancia magnética composicional, ¿no? Que es lo que actualmente está en investigación y se usa cada vez más. Para realizar diagnósticos adicionales es mejor tener imágenes de tejidos blandos mediante ecografía o resonancia magnética y de hueso mediante tomografía computarizada o resonancia. Y la conservación de las proyecciones radiográficas es importante, obviamente, para optimizar la detección de las características de la en particular para la rodilla, que se recomiendan por lecciones con carga y femororotuliana. Las otras 2 recomendaciones tendrían que ver con procedimientos, ¿no? Pero no cabe en esta charla mencionarlas. Finalmente, quería que se lleven a casa estas conclusiones. Bueno, que radiografía es la modalidad de diagnóstico por imágenes de primera línea, no es sensible a los cambios con el tiempo, por si acaso no visualiza adecuadamente tejidos blandos, se puede utilizar imágenes comparativas fácilmente y es un estudio obviamente costo efectivo. Entonces,
no deja, digamos, de ser útil una radiografía convencional. De hecho, es la primera imagen que se debe utilizar ante una sospecha de un cuadro degenerativo, ¿no? O para, en todo caso, hacer un diferencial adecuado, pero no se recomienda pues estar viéndolas recurrentemente, ya que, como le mencionaba anteriormente, no está recomendado y tampoco no es muy sensible en los campos. Espero que haya sido de utilidad esta charla y bueno, ante cualquier duda, consulta, pues estoy atento. Muchas gracias. Muy bien, si tienen alguna pregunta pueden escribirla ahí en el chat. Es importante para todos los colegas, los médicos no reumatólogos, ¿no? En cuanto a la primera charla, entender de los factores de riesgo, su importancia, dado que el objetivo del tratamiento es disminuir el riesgo, no tanto aumentar la masa ósea, es disminuir el riesgo de fractura, que es la consecuencia a la que realmente lo que queremos evitar. En ese sentido, una pregunta para la doctora Carita sería, dado que ella comentó que tenemos poca disponibilidad de densitómetros en nuestros hospitales, ¿cuáles serían las indicaciones del estudio de una densitometría clínica para que en cuanto a atención primaria puedan solicitar y poder hacer un mejor uso de este recurso, ¿no? Sí, doctor, bueno, gracias por su pregunta. Como le mencioné, ¿no? Primero evaluar los factores de riesgo. Entonces, en las mujeres mayores de 50 años, varones mayores de 65, o personas que veamos que ya tienen factores de riesgo de los mencionados, aplicar el FRAX y como se vio, ¿no? Existe esta curva de si ya hay alto riesgo o hay bajo riesgo. Si hay bajo riesgo, yo no necesito pedirle, con el FRAX sin densitometría, yo no necesito pedirle densitometría a ese paciente. Y si ya tiene alto riesgo, voy a iniciar de frente el tratamiento. Tampoco tendré una urgencia en pedirle una densitometría, quizás sí para control, ¿no? Pero no necesito para darle tratamiento de densitometría. Sí es necesaria, meritoria, en estos pacientes que se encuentran en la franja amarilla que veíamos en la gráfica, ¿no? En esos pacientes sí ameritaría pedirles una densitometría. De esta manera, aplicando esta fórmula, aplicando el FRAX previamente, podemos disminuir la solicitud de exámenes densitométricos, ¿no? A los que realmente lo necesitan. Muy bien, doctora. Hay una pregunta ahí en el chat. Es una pregunta que nos hacen respecto a qué aporte brindan los multivitamínicos tipo Ensure. Entiendo que la pregunta va dirigida si es que tienen alguna utilidad en el manejo de patologías como la osteoporosis, ¿no? Entiendo que va por ahí la pregunta. ¿Qué comentario nos tiene? En relación a todo lo que son suplementos vitamínicos, siempre hay que hacer una valoración particular de cada paciente. Por ejemplo, nosotros en relación al calcio, ¿no? Nosotros necesitamos saber o conocer la dieta del paciente, o sea, qué tanto es el valor de calcio que está tomando, ¿no? Hay estudios poblacionales donde se ha visto que la dieta solamente llega a 200, 300 miligramos de calcio, puede llegar hasta 1 gramo, 1100 miligramos, solo de la dieta. Entonces, en pacientes que ya tienen coberturado su requerimiento diario, no necesitamos aplicar suplementos. Pero en pacientes en donde sí hay un déficit o hay sin trastornos de malabsorción, pues necesitaremos suplementarle, ¿no? Entonces, esta evaluación de las comorbilidades y de la dieta del paciente es individual, ¿no? Es igual, como decía en la pregunta del chat, ¿no? Estos suplementos vitamínicos, entre ellos menciona el Ensure, o sea, deben ser evaluados, no es a todos, ¿no? Deben ser evaluados de acuerdo a los riesgos, al beneficio y a la dieta, el aporte que recibe de forma individual para poder ser indicados. Hemos también conversado respecto a la utilidad de la ecografía. A día de hoy es una práctica inherente a todo reumatólogo y que es parte de su formación. La doctora Belinda nos ha hablado muy bien respecto al uso de ello. Me gustaría que nos comente respecto a qué utilidad tiene a día de hoy en otras enfermedades sistémicas autoinmunes que manejamos, ¿no?
como por ejemplo el compromiso pulmonar, o qué utilidad tiene en el uso de glándulas salivales para el síndrome de Sjögren, si es válido utilizarlas. Doctor Paredes, buenas tardes, qué gusto escucharlo. Sí, si bien es cierto el tema de hoy son usos cotidianos quizá más frecuentes, para nosotros los reumatólogos, como bien usted lo ha dicho, es una extensión de nuestro examen físico. Sin embargo, el examen físico, recordar para nuestros colegas, es muy importante, no lo reemplaza. Ahora, nosotros utilizamos la ecografía reumatológica para la enfermedad de Sjögren, valorar el grado de inflamación de las glándulas salivales. También hacemos ecografía pulmonar para verificar o descartar estadios tempranos de enfermedad pulmonar intersticial en pacientes básicamente con esclerosis sistémica. Hay varios procesos de exploración y la gradación también. Y también la ecografía nos sirve para el monitoreo. ¿Sí? Nos sirve para el monitoreo cuando nosotros abordamos al paciente, damos un tratamiento y generalmente, dependiendo de la enfermedad, hacemos un monitoreo a los 3 meses para valorar actividad y ver el pronóstico del paciente. Básicamente eso, doctor Paredes. Tenemos una pregunta también en el chat. Nos dicen, en una osteoartritis, ¿hasta qué grado es reversible? Bien, el doctor Leiva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, usted había visto la pregunta, bueno, a ver, respondiendo para todos los estudiantes, de esta línea de tiempo que se presentó en las diapositivas iniciales, pues nos da datos con respecto a la respuesta, ¿no? Lo ideal sería que se detecte la parte antes de los cambios radiográficos, ya que esta modelo lamentablemente detecta solamente cuando ya hay cierto daño, ¿no? Idealmente, por ejemplo, solamente para poner el caso de un paciente que venga con mínimos osteofitos pequeñitos, un grado 1, según ARSI, o una esclerosis subcondral sin un pinzamiento articular evidente, ahí sería lo ideal dejarlo, mantenerlo, ¿no? O sea, el objetivo en todo caso plantearse es que no progrese el daño. Pero lamentablemente estos cambios radiográficos, o sea, si hay cambios en esta modalidad de imagen, lo más probable es que no sean reversibles. A diferencia, por ejemplo, de lo que se puede ver con otro tipo de estudios o otras modalidades que no eran el objetivo de la charla, como por ejemplo la resonancia, o la resonancia composicional, en donde sí se evalúa pues, volumen o pérdida de matriz líquida del cartílago, en donde esto sí no necesariamente es clínico, o sea, no da molestias. Pero en la modalidad más ampliamente utilizada, que es la radiografía convencional, una vez que tienes el cambio, eso probablemente es reversible. Lo que hacer es evitar que progrese, ¿no? Independientemente de la articulación en donde se encuentra. Gracias. También nos preguntan, para pacientes con osteoporosis y con contraindicación de calcio, entiendo también contraindicados los suplementos de calcio, ¿no? Nos dicen, ¿cuáles serían otras alternativas? Sí, en este caso, las contraindicaciones absolutas de suplementación de calcio son pocas. No es algo tan frecuente. Podríamos no dar una suplementación de calcio, pero sí fijarnos o poner más énfasis en el calcio de la dieta, ¿ya? Entonces ahí nos podemos dar una gran ayuda, de repente de la mano de un especialista en nutrición, ¿no? Para que le haga una dieta donde se tome en cuenta el requerimiento diario de calcio del paciente, ¿no? Entonces, la dieta es muy importante, ¿no? Inclusive más importante en general, ¿no? que cualquier otra suplementación que podamos dar. Y siempre, pues, lo que no se discute, ¿no? Es el uso de del tratamiento, tanto puede ser anabólico o antirresortivo que requiere el paciente. Muy bien.
Una pregunta para la doctora de la Cruz. ¿Cuán importante es una correcta realización e interpretación de alguna ecografía musculoesquelética en alguna de las situaciones que ha hecho ella presente durante su presentación? O sea, es una técnica, es reproducible fácilmente, es una técnica que requiere un entrenamiento especial. A eso va la pregunta. Gracias, doctor Román, por la pregunta. Sí, efectivamente, la ecografía tiene una curva de aprendizaje bastante elevada, más o menos más de 5 años para nosotros poder decir que hacemos una buena ecografía. Es más, para determinadas áreas, áreas más frecuentes, por ejemplo, rodilla, hombro, es más sencillo, pero tobillo, mano, inclusive es mucho más tiempo. Y como les decía, debe hacerse en manos expertas, dado que existen muchos factores que pueden llevar a una confusión al momento del diagnóstico. Una de ellas, pues les había mencionado ahí en la exposición, es la anisotropía. Cuando un evaluador moviliza inadecuadamente el transductor, podemos generar cambios que no son idóneos en la imagen. Entonces, cada vez que nosotros veamos una imagen, y eso va para nuestros colegas que están escuchando la ponencia, toda imagen debe corresponder a la patología, porque nos pasa muchas veces que el diagnóstico es un desgarro y vemos la imagen y no vemos el desgarro, o vemos la estructura, pero es otra estructura que no corresponde. Sí, existen muchos factores del evaluador y de la misma máquina que necesitamos monitorear al momento de hacer la evaluación dinámica para que esa imagen sea la correcta y por lo tanto el diagnóstico sea el correcto. Ahora, que sea repetible es en manos expertas, es repetible interevaluador, se puede repetir, pero tiene que ser una técnica adecuada. Es factible, es accesible, se puede hacer monitoreo, dado que el costo de la ecografía es mucho menos que el costo de la resonancia, ¿no? La resonancia, para poder hacer seguimiento, es solo de una área, en cambio en la ecografía, para hacerle seguimiento puede ser a la semana, por ejemplo, del desgarro a los 15 días, y podemos estar viendo los cambios en tiempo real, dinámico y a un costo menor que la resonancia. Muchas gracias, doctora de la Cruz. Una pregunta similar al doctor Carlos Leiva acerca de la toma de la radiografía. Por ejemplo, en artrosis de rodilla, necesitamos una forma particular, especial, para tomar la radiografía, que sea reproducible. ¿Cuánto se ve eso en la práctica diaria en nuestro país, que se tenga una buena técnica al tomar la radiografía, ¿no? Que es necesario, es igual tomarla de pie, tomarla en un ángulo especial, la radiografía de rodilla, o tomarla en posición horizontal, especialmente cuando queremos evaluar características como la amplitud del espacio articular. Sí, gracias, doctor Román, por la pregunta. Y sí, de verdad que a esto se tiene que hacer bastante énfasis. Para evaluar espacio articular en articulaciones sometidas a carga, o sea, la toma radiográfica tiene que ser en posición de pie. No, se puede tomar una radiografía de una articulación en decúbito supino, claro que sí, pero obviamente buscando otro tipo de patología, ¿no? Una fractura, o sea, básicamente patología traumática. Obviamente un paciente que, por ejemplo, sospecha la fractura no se va a poder poner de pie en primer lugar. Entonces,
A muchos tecnólogos se han acostumbrado a tomar las radiografías de cúbito, pero en realidad para articulaciones que soportan carga y que se quiere evaluar espacio articular principalmente, tiene que ser en posición de pie o weight bearing o soportando peso, como se dice en la literatura en inglés. Ahora, en cuanto a las rodillas, hay que tener bastante cuidado con las proyecciones que se usan para la rodilla, ¿no? Porque, digamos, si existe una proyección que tiene mayor sensibilidad para detección de pinzamiento o disminución del espacio interarticular femorotibial, es la proyección posterior anterior. O sea, el rayo incidente ingresa por la parte posterior de la pierna, o sea, por la región poplitea, y la rótula está pegada a la placa, a la zona que capta la imagen o el rayo, sea esta placa convencional o sea, pues el digital. Y normalmente, si es que vamos a tomar una posterior anterior, la recomendación es que se haga en esta proyección de Rosenberg, la cual tiene características específicas. El ángulo de la articulación de la rodilla tiene que estar aproximadamente entre 40 y 45 grados, y el rayo incidente, o sea, de donde se disparan los rayos X, tiene que tener una angulación hacia abajo, por eso se llama angulación caudal, en 10 grados, 10 a 15 grados. Y así se hace el tecnólogo, bueno, tú le pones en indicación a radiografía o rayos X de rodillas, bilateral, posterior anterior, en bipedestación, Rosenberg, o 45 grados, ellos ya saben que se trata de ese tipo de proyección. Ahora, si no se sabe, le pones en todo caso la proyección diagnóstica, que es para descartar o sospecha de gonartrosis, ¿no? O artrosis, qué sé yo. Pero esa es la proyección más sensible. Ahora, si se revisa, por ejemplo, las gradificaciones que se usan para grado de artrosis de rodilla, la mayoría de las gradificaciones tienen incidencias antero-posterior, casi todas, pero son weight bearing, o sea, son soportando peso, o sea, posición de pie. Entonces, lo mínimo es posición de pie. Lo mínimo, si te topas con una paciente que tiene sintomáticamente artrosis y tú ves una radiografía y ves que el paciente no está como lo que pensaba sin encontrar pinzado, pregúntale a la paciente, ¿cómo le han tomado su radiografía? ¿La han echado, la han parado? Porque ese dato es muy importante de evaluar, ¿no? Y hay que acostumbrarnos a indicar el examen, no como rápido, sino como al menos verificando la proyección que se quiere hacer, ¿no? O sea, la proyección y poniendo al menos una presunción diagnóstica, eso sí, porque lo he hecho ayuda mucho para tanto el tecnólogo como para el radiólogo que hace la lectura de las imágenes, ¿no? Bueno, y simplemente para comentar, no hay que descartar nunca una radiografía, siempre es útil. Y por último, simplemente hay algunos tecnólogos que sí son bien acuciosos y, por ejemplo, tienen sus plantillas. Y de hecho, en los ensayos clínicos se usa este tipo de plantillas donde está la figura de la pie para que el paciente pise en una posición, una leve rotación interna de los pies y, bueno, se indica acá la flexión de las rodillas. Esas plantillas son de mucha utilidad. De hecho, cuando estábamos en el hospital de radiología, le pusimos esas plantillas y, verdad, que le ayudaba un montón a los tecnólogos que eran más jóvenes, que eran nuevos, ¿no? Y ayudaba mucho más a la lectura de los pacientes con artrosis de rodilla. Gracias. Ok, doctor Leiva, muchas gracias. No sé si habrá alguna otra pregunta. ¿Algún comentario, doctor Ramos? Si no, para terminar la sesión. Bueno, han estado muy buenas las charlas. Solo un comentario respecto a lo del FRAX, ¿no? El FRAX es un baremo que es utilizado, que sabemos que no tenemos datos epidemiológicos para poder configurar el nuestro, pero sin embargo, entre las limitaciones que mencionó la doctora, está la dicotomía de estas variables, pero también existen otros factores de riesgo que últimamente nos van a llegar a la consulta, nos van a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora la lucha contra la obesidad, pacientes que se operan, ¿no?, por cirugía bariátrica y que vienen a la consulta respecto a si necesita uno suplementarse con calcio, si debería haberse hecho una evaluación previa. Y es importante esos factores, ¿no?, que a veces no los consideramos. O deportistas, aquí por ejemplo en la ciudad de Tacna, tenemos deportistas, atletas, donde alguna vez nos han comentado que perdían la menstruación y que también si podían tener pérdida de masa ósea, ¿no? Entonces, nosotros y los médicos de atención primaria están también para poder resolver que hay muchos otros factores de riesgo y poder identificar ellos a la hora de poder evaluar la posibilidad de osteoporosis, ¿no? Bueno, ok. Creo que estamos ya con la hora avanzada.
¿Alguna otra pregunta que quede? En todo caso, lo haremos llegar a los ponentes y ellos podrán responder a través de la medios de comunicación que dispone la sociedad. Bueno, queremos agradecer a los doctores a Carita, a la doctora Nadia Carita, a la doctora Delinda de la Cruz y al doctor Carlos Leiva por su excelente participación y tan buenas ponencias que han realizado en este bloque. Y agradecemos también a los presentes por su audiencia y los invitamos a participar en las sesiones de la tarde que inician el bloque 4 a partir de las 2. Muchas gracias, estimados amigos y colegas.